Por accidentes, caídas o practicando algún deporte, las lesiones cerebrales pudieran darse. Algunas no son tan graves, pero lo importante es cómo sé si efectivamente hay una lesión en el cerebro. El doctor Marco Mora está con nosotros justamente para aprender sobre esto, porque muchas veces nos agarra desapercibidos. Doctor, un placer tenerlo aquí en casa. ¿Cómo está? Un placer, Patricia, igualmente. Quizá como para ubicarnos, doctor, ¿qué es una lesión o una conmoción que pudiera llamarse también cerebral? Perfecto. El concepto de conmoción lo utilizamos los cirujanos hace siglos prácticamente. Bien. Y se refiere a una condición del cerebro en la cual no se encuentra lesión. Interesante. Si tuviéramos chance de poder hacer y cortar un cerebro inmediatamente después de un trauma con conmoción, no vamos a encontrar absolutamente nada visible. Todo va a suceder a nivel celular en su funcionamiento eléctrico. Quiere decir que las células, las neuronas que controlan el estado de conciencia en el tronco del cerebro se desconectan por un trastorno eléctrico o un poquito más detallado, un trastorno electrolítico. Entonces aquella persona, como quien dice, le bajan el switch y después le vuelven a subir el switch, vuelve a recuperar su conciencia, vuelve a darse cuenta de sí misma y su entorno y la vida sigue igual. Increíble. Ahora, como para tener idea, ¿cuáles podrían eventualmente ser esos signos de una conmoción cerebral? Como para darnos cuenta de que algo está pasando. Perfecto. Lo más importante es perder el conocimiento. Parece mentira. Sin embargo, también en neurocirugía se habla de los traumas repetidos que sufre, por ejemplo, un boxeador, que sufren traumas y socollón y no han perdido el conocimiento, pero a lo largo del tiempo estos pequeños traumas se van, como quien dice, se van sumando y van produciendo una consecuencia. Ahí también hablábamos de, por ejemplo, nos dicen que puede haber una visión borrosa, un dolor de cabeza, vomitar, inclusive la falta de equilibrio, ¿verdad? Porque si no perdemos el conocimiento, ¿pudiéramos presentar todos estos signos? Claro que sí, podríamos perfectamente tener otras partes del cerebro, no necesariamente la parte que controla la conciencia, digámosle el switch principal, no se ha tocado, pero se han tocado otros sectores del cerebro, como por ejemplo los que controlan el equilibrio o los que controlan la visión, los que modulan la visión y aclaran las imágenes. Esas otras partes pueden estar involucradas y pueden darnos síntomas en un paciente con un trauma reciente. Ahora, quizá hablándole a todos los padres de familia, yo no sé si les ha pasado alguna vez cuando hemos tenido los hijos pequeños que se nos han caído, ¿verdad? Y se han golpeado la cabeza. Una de las cosas en esa emergencia es que nos dicen que no se duerma, que no se duerma. ¿Eso es un mito, doctor, o hay un porqué? Bueno, ya hoy día posiblemente que ya eso ya pasó. Podría no usarse tanto, podría tenerse presente. Yo diría que como ahora tenemos un EWAIS tan cerca de las comunidades, como hay siempre médicos disponibles, pues un niño que se cae rápidamente lo evalúa un médico. Y esto pues le da un respaldo a las siguientes horas que posiblemente no va a tener un peligro aumentado por no haberlo atendido. Antes, hace unos años, se decía no lo deje que se le duerma porque ese chiquito puede crecerle un coágulo. Exacto. Y la única forma de darse cuenta es si van perdiendo el conocimiento. Entonces, si el niño, decían antes, si el niño se le duerme, corra y llévelo a un hospital. Ahora, ya para ese momento ya lo ha visto un médico. El médico general, el pediatra, ya han sido valorados y ya existe un consejo al papá, a la mamá, a la familia y hay mucho más precaución. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si se cayó, ¿verdad? Alguien, tuvo un impacto, un trauma, pero la verdad es que lo veo bien, pero puede ser que algo haya por allá adentro. ¿Hay signos que pueda presentar días después, doctor? Especialmente la persona de edad. El adulto mayor, la persona mayor de 60 años y que van aumentando conforme más años,
Traumas de muy poca cuantía pueden tener secuelas muy graves a lo largo de semanas o tal vez unos pocos meses. El adulto mayor tiene una tendencia a desarrollar una cosa que se llama un hematoma subdural, que es un hematoma, una acumulación de sangre que va creciendo con los días y la persona, aquel adulto mayor, aquel anciano que era una persona normal, comienza a tener dolor de cabeza, comienza a orinarse, comienza a perderse, comienza a tener ganas de vomitar y aquella persona pues lo que tiene es una complicación en un plazo, digámosle, mediano, posterior a un trauma. Increíble cómo puede afectarnos. Claro. Ahora, si la persona, por ejemplo, en este tipo de situaciones se desmaya, no recupera la conciencia e incluso puede ser que convulsione, ¿cómo poder ayudarlo, doctor? Si uno, digamos, está en una sala, en un cuarto, con una persona que suceda esto, ¿qué hacer? Perfecto. El paciente que tiene, ¿qué le puedo decir? Un trauma de deporte, un muchacho joven que hace deporte, o el obrero que tiene una caída, una precipitación en una construcción, o la persona que, como usted me acaba de decir, que se cae en la casa y que tiene síntomas de esta naturaleza, pues lo que hay que hacer es rápidamente llamar a los paramédicos. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque aquella persona que convulsiona y que a lo mejor vomita, pues ya comienza a entrar en un estado de mucho más gravedad. Peligro. Puede tener una broncoaspiración, por ejemplo, o puede, durante un trauma de cierta severidad, tener un paro cardíaco, perfectamente, un paro respiratorio, y ya entramos de una situación controlada ya a una situación fuera de control si estamos solos, sin ayuda de un profesional, de un paramédico, que son personas muy bien capacitadas y que nos pueden salvar vidas en el sitio, en el lugar del incidente. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer, verdad? Si un adulto mayor, si estamos nosotros obviamente, o si los adultos mayores están solos en ese momento, que también pasa muchísimo, si se caen y se golpean la cabeza, ¿qué sería lo correcto y lo recomendable? Perfecto. En esto siempre, Patricia, recordemos que la medicina preventiva es lo que mejor nos acompaña. El adulto mayor, preferible que no esté solo. Es preferible ya después de que los hijos nos damos cuenta que los viejos ya comienzan a balancearse, que ya comienzan a perder equilibrio, que ya no son los mismos, no nos confiemos y tengamos siempre una forma de acompañarlos o llevarlos a un centro diurno, a tenerles un cuidado especial para prevenir esas caídas. Ya si se nos cae, pues en este momento, si el anciano está solo, pues está un peligro muy alto, muy grande. Pueden suceder muchas cosas durante los minutos o horas que puedan pasar antes de que llegue una persona que lo pueda ayudar. Claro. Por lo tanto, primera cosa, que este adulto no esté solo, que si ya le toca estar solo durante la noche, pues tener ciertas precauciones, que haya una luz encendida en la casa, que el anciano pueda y sepa bien ir al baño, si es que va a ir al baño, pero idealmente que lo acompañe a alguien. Yo digo que eso es lo mejor. Ahora, en el caso de los más chiquitines, ¿verdad? Si tienen una caída, ahora, no queremos alarmar para que todo el mundo salga corriendo en la primera caída, pero ¿cuándo realmente es recomendable que lo vea un médico? O que se vaya a un EVAI cercano de emergencia. Perfecto. El niño pequeño y el niño un poquito más grande, yo le digo a los padres de familia, por favor, pongan el seguro a la puerta del carro, el seguro de niños. Sí. Un niño no mide el peligro, no sabe que si abre la puerta puede caerse, puede venir otro carro, puede sufrir una gran cantidad de cosas al abrir una puerta sin el cuidado de un adulto. El niño que se cae, pues a montones de veces es un niño que sigue jugando, que sigue entretenido y no pasa más. Desde luego habrá el niño que inmediatamente pierde conocimiento, que ya no responde, que a lo mejor convulsiona, que a lo mejor vomita,
pues entonces si estamos cerca del Levi's, llevarlos rápidamente al Levi's, y si no, llamar a los paramédicos, llamar a algún servicio de atención de emergencias que nos pueda atender primeros auxilios, sí, y después llevarlo a un centro médico. Ahora, ustedes los médicos se dan cuenta del grado de conmoción cerebral que tiene el paciente, doctor, inmediatamente, o esto es también un proceso de exámenes. Casi siempre la primera pregunta que hacemos a la persona que trae un traumatizado es: ¿perdió conocimiento? ¿Sí o no lo perdió? Posiblemente si no perdió el conocimiento y se mantiene todavía el paciente consciente, se trata de un trauma, digámosle, benigno, no es un trauma tan serio. Si la persona dice, no, sí perdió el conocimiento, estuvo unos minutos inconsciente o llega al hospital de emergencias y todavía sigue inconsciente, quiere decir que estamos ante una lesión ya más seria, ya hay que atenderlo de una forma más esmerada, hay que obtener un TAC lo más pronto posible, buscar si es que hay alguna fractura en el cráneo, si hay alguna herida y algún sangrado que a lo mejor no se vea, a lo mejor sangró en el sitio donde sucedió el incidente, la sangre quedó ahí, llega a emergencias y no vemos sangre, pero ya ha sangrado mucho. Ahora, una lesión fuerte, tiene que haber digamos, una herida y sangrar mucho, o podría eventualmente el golpe ser interno y la fractura interna y no sangrar y no abrirse la cabeza, por ejemplo? Sí. ¿O si en una cosa mayor se abre, doctor? Es perfectamente posible que una persona que ha sufrido un trauma de cráneo, que no tenga ninguna huella externa de nada, el individuo que es sometido a una aceleración y desaceleración, como es lo que nosotros conocemos como el latigazo, aquella persona ha sufrido un impulso de su cerebro contra el cráneo, adelante, y otro impulso del cerebro hacia atrás. Y por fuera no vemos absolutamente nada. Es simplemente un fenómeno, digamos, del movimiento, sin trauma ni golpe externo, y aquel cerebro ha sufrido y puede sufrir conmoción, puede sufrir contusión, donde ya sí es visible el daño, claro, puede haber hemorragia, puede haber ruptura de arterias, de venas, y pueden haber elementos serios, graves, dentro del cerebro. Y yo sigo repitiendo, no es por alarmar, pero tampoco quisiéramos subestimar, porque como dice el doctor, prevenir es lo más importante, porque de repente dejamos pasar el momento del impacto. ¿En qué medida, verdad, donde no observamos nada y decimos, bueno, puede ser que no haya pasado nada, pueden realmente aparecer síntomas de que sí pasó algo en el cerebro? ¿Cuánto tiempo después podrían aparecer esos signos, doctor? En el niño, en el lactante, incluso el bebé, sí, claro, puede tener traumas muy serios. En este momento los niños andan dentro del carro con su papá y su mamá y pueden tener un choque, pueden tener un accidente de diferentes magnitudes, y evidentemente podríamos tener ante nosotros un pacientito o un paciente ya mayor con un trauma de una intensidad importante, y entonces amerita que lo vigilemos, que lo veamos 12 horas, 24 horas, citarlo para que venga al día siguiente a emergencias o que venga al consultorio un día, 2 días después, tener ojalá la comunicación por teléfono, señora, ¿cómo sigue el bebé? O que la mamá tenga facilidad de comunicarse con el médico y decirle, le veo que tiene fiebre, lo veo muy perdidito, lo veo muy somnoliento, y eso nos puede el médico puede ayudar y decir, véngase mejor. ¿Hasta cuántos días podría aparecer un signo, doctor? Es decir, digamos que usted me diga, bueno, al mes ya, si no le pasó nada, el chiquillo o el adulto mayor no tiene nada. ¿Cuánto tiempo se mide, más o menos? Varía según la edad de la persona. Yo digo que el niño, el lactante, pues los tiempos de vigilancia son más cortos. El gran problema siempre son las convulsiones, que pueden aparecer meses y hasta años después de un trauma. Puede ser que sí. Las crisis convulsivas son un síntoma y una complicación que se puede así prolongar a esa cantidad de tiempo.
el adulto mayor que va a desarrollar un hematoma subdural, podríamos ponerle atención un mes, mes y medio. Si no ha sucedido nada en mes y medio, no hay cambios, no hay dolor de cabeza, no hay cambios de personalidad, no hay cambios en la conducta de la persona, pues podemos estar tranquilos y esperar a que lo vea otra vez el médico en 3 meses, 6 meses. Así que... Pero se corrige. Eso es para decir algo positivo. Digamos, podemos corregir una lesión de este tipo. Se estabiliza, okay. Digamos, se estabiliza. Ajá. Y deja de ser una amenaza para la vida de la persona. Ok, entonces sí se puede, es algo totalmente controlable. Tenemos que fijarnos en la falta de apetito. Ese podría ser un signo importante de chiquillos o adultos mayores que comen bien y de repente dejaron de comer después de un impacto. ¿Cómo que no? Claro que sí. Especialmente que pueden haber traumas en otras partes. Es difícil tener un trauma solo en la cabeza. Sí, claro, claro. Puede suceder, pero como pueden haber otros traumas más, que puede ser abdomen, que puede ser columna vertebral, que puede ser tórax, pues entonces ya se agrega al trauma de la cabeza un trauma de otra parte del cuerpo y complicarnos con otros síntomas. Doctor Mora, siempre es un placer tenerle en nuestra casa. Iniciar la semana con usted fue un placer. Muchísimas gracias. Y nunca subestimar nada de esto, ¿verdad? Mejor ir adelante un paso. Preferible. Que pase un feliz día. Igualmente. Doguita.